Bienvenido domingo, mis hermanos. Le damos la bienvenida a nuestro ministerio Centro Cristiano Transformando Vida. Espero que estén pasando un bendecido fin de semana. Hoy, como todos los domingos, les traigo una palabra de parte de Dios que espero llegue a los corazones de cada uno de ustedes y ministre sus vidas. Esta palabra la he denominado Caminando en las promesas de Dios. Cuando hablamos de promesas, es un tema a veces complicado. El tema de las promesas es un tema comprometedor, porque en la vida siempre estamos haciendo promesas o siempre somos objeto de promesas de parte de otras personas. Muchas veces esas promesas se cumplen y muchas de esas promesas no las cumplimos o no las cumplen con nosotros, ya sea por circunstancias ajenas a tu voluntad o ya sea porque no tuviste las previsiones y no le diste la importancia necesaria para cumplir con esa promesa. Por ejemplo, cuando le prometemos cosas a nuestros hijos, a nuestra esposa o a tu esposo, y muchas veces por distintas circunstancias no lo hacemos. Pero definitivamente el cumplimiento de las promesas en la vida de nosotros es muy, muy importante, porque en el cumplimiento de las promesas que nosotros hacemos o que nos hacen a nosotros, está la credibilidad, está la fe y la confianza que depositamos en esas personas que cumplen sus promesas, o en la confianza y la credibilidad que nosotros generamos en las demás personas cuando cumplimos nuestras promesas. Hoy es una palabra hermosa, me encanta esta palabra, caminando en las promesas de Dios. Dios tiene promesas para cada uno de nosotros y es nuestro deber caminar en esas promesas que nos traen salvación. Dios prometió a Abraham la tierra prometida, pero primero le dijo: muévete, anda en busca de ella. Deja a tu tierra y a tu parentela y camina. Anda, muévete. Vas a tener escollos, vas a tener problemas, vas a tener dificultades, pero yo te tengo una tierra prometida. Las promesas de Dios no se consiguen si no se conquistan. Y conquistarlas no es solo salir en busca de ellas. Conquistarlas es pasar por encima de cualquier circunstancia, de cualquier obstáculo, venciendo las arremetidas del enemigo, que lo va a hacer con firmeza, combatiendo con carácter y con perseverancia. Las promesas de Dios nunca van a llegar mientras estés sentado esperando. Hay personas que sí tienen fe en que Dios los va a bendecir, que Dios les va a conceder quizá un anhelo de su corazón, un proyecto, una idea, un sueño o las bendiciones financieras, pero están sentados esperando que esas bendiciones lleguen solas. Y solas no van a llegar, mis hermanos. Dios nunca va a llegar mientras estés sentado cómodamente esperando las bendiciones de Dios. Dios te ha dado dones, talentos y capacidades sobre los cuales traza el propósito de tu vida y sobre los cuales sustenta sus promesas. Dios escudriña los corazones de cada uno de nosotros para determinar cuán dispuestos estamos en conquistar
las promesas que tiene para cada uno de nosotros. No importa cuál es tu tiempo, pues Él nunca llega tarde. Es en el tiempo de Dios. Yo hoy te traigo 4 aspectos fundamentales en relación a las promesas de Dios. En primer lugar, las promesas de Dios no son una regalía. Las promesas de Dios no son como regalías que Él nos da porque somos buenos, porque vamos todos los domingos a la iglesia, porque escuchamos la palabra del pastor y decimos aleluya, porque levantamos las manos y decimos amén, porque cantamos, porque bailamos, porque adoramos. Las promesas de Dios se cumplen porque dentro de cada uno de nosotros hay una decisión de vivir bajo la gracia de Dios. Porque creemos que en fe Él es el creador de todas las cosas. Porque Él es nuestro Dios y nuestro único Señor de todos los días y no de los domingos. Solamente las promesas de Dios se cumplen, porque además nos movemos, como decía anteriormente, para conquistar esas promesas. No es en tu confort, no es en tu comodidad, no es en tu tranquilidad. Dios está esperando que tú también te muevas. Entonces, tenemos que tomar conciencia de la importancia de conquistar las promesas de Dios. Yo sí quiero darles a ustedes un testimonio de mi vida. Desde que yo tenía como 38 años, quizás, siempre empecé a sentir en mi corazón que Dios un día me iba a prosperar y me iba a bendecir. En aquel entonces yo trabajaba como empleado ejecutivo de compañías de seguros, estuve en varias de ellas. Pero yo tenía un sentir en mi corazón. Y el sentir era de Dios, no como muchas personas dicen, yo siento que la vida me va a premiar. No, yo sentía que era Dios el que me iba a bendecir. Pero yo no sabía cuándo era. Yo siempre esperé pacientemente el momento. A veces yo decía, Señor, pero yo tengo un sentir en mi corazón de que tú me vas a bendecir y me vas a prosperar. Y yo sentía que era con un proyecto propio, con una empresa propia. Quizá en algún momento de mi vida llegué a sentir a lo mejor un poco de desesperanza, como que ya no iba a llegar, pero renovaba nuevamente mi fe en esa confianza que tenía en que Dios me prosperara. Y llegó a los 52 años, llegó Dios, era en su tiempo y me prosperó. Me entregó una empresa que a su vez yo le pedí, Señor, esta empresa que tú me has dado no es mía, es tuya, Señor. Y mi esposa y yo trabajamos en ella con dedicación, con mucho empeño, con mucho amor y se la entregamos al Señor. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice la palabra: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Y quiero que pongan atención ahora en el 4, mucho énfasis en este versículo. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción
que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Conquistar las promesas es pasar por tiempos, por caminos difíciles. No son fáciles. Y como dice la palabra, vamos a conseguir en el mundo la corrupción que viene del mundo que quiere tentarte, del enemigo que quiere apartarte del camino de Dios, pero también muchas veces los pensamientos de nosotros mismos, que muchas veces nos traicionan y quieren que nosotros agarremos por el camino equivocado. En segundo lugar, las promesas de Dios no están en un lugar determinado. En Josué, capítulo 23, versículo 14, dice la palabra: por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. ¿Qué quiso decir Josué aquí? Yo estoy preparado para caminar en el mundo. Yo estoy preparado para las dificultades que me depara el tiempo, los momentos, las tentaciones, las acechanzas del enemigo, mis pensamientos que me puedan traicionar. Ustedes bien saben, continúa la palabra, que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Dios no es deudor de nadie. Dios va a cumplir las promesas, pero tienes que caminar en fe y esperando en su tiempo y no en el tiempo que tú le pongas al Señor. Durante mi tiempo en el ministerio he escuchado muchas veces a personas diciendo que Dios les tiene una promesa en determinado lugar, una ciudad, país, etc. Y sí, Dios te puede dar esa palabra. ¿Por qué no? Dios te puede revelar. Ve a X lugar donde yo te voy a bendecir. Eso es posible. Pero la mayoría de las veces es un deseo que tenemos en nuestra mente de que queremos irnos a un lugar, a una ciudad o a un país que tal vez nos llame mucho la atención, porque hemos escuchado, porque hemos indagado, porque es hermoso, porque es bonito, porque me gusta. Y entonces decimos, Dios me ha pedido o me ha dicho, vete allá, que yo allá te voy a prosperar. No necesariamente es así, mis hermanos. Dios te va a bendecir siempre y cuando camines en su voluntad. No importa dónde te encuentres. Dios te va a bendecir siempre que camines en el propósito que Él ha puesto en tu vida. Dios te va a bendecir siempre que acudas al llamado que ha puesto en tu vida para que le sirvas. Te encuentres en el lugar o en la parte del mundo en donde te encuentres, no importa. Siempre que no te apartes de su camino, ni a izquierda ni a derecha. En tercer lugar, no siempre es mejor el camino más corto. A veces queremos y nos vemos tentados por el camino rápido, por el camino más corto. En el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 17 al 18,
dice la palabra. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el camino más corto, pues pensó, si les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque en el camino más corto, el pueblo de Israel se iba a conseguir con los filisteos, que eran hombres preparados para la guerra, gigantes, bien armados, estaban acostumbrados a las batallas y probablemente iban a tener temor e iban a querer regresarse nuevamente a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. A veces nos estresamos, nos afanamos, porque la promesa que Dios nos dio no llega en el tiempo que quisiéramos. Y eso muchas veces nos lleva a coger atajos para lograrlo. Cuidado, mucho cuidado con los atajos. Dios no es un Dios de atajos. Dios es un Dios de un solo camino. El enemigo acecha permanentemente para atacar en el momento que camines en tus deseos y no en los deseos de Dios. El enemigo siempre está presto a complacernos rápidamente en nuestros deseos, sin importar el costo, pues Él es experto en cobrar y pasar factura. Si Dios tiene para ti una promesa, aprende a esperar en Él. Pues Dios no es deudor de nadie, como decía anteriormente. Y cuando ofrece una promesa, siempre la cumple. Cuando mi esposa y yo llegamos a los caminos de Dios y empezamos a congregarnos en la iglesia que pastoreaba o pastorea hoy en día nuestro apóstol Itamar González, yo recuerdo que Dios me dio una promesa a través de él. Yo quería que mi hija mayor llegara a la iglesia, que llegara a los caminos de Dios. Y lo hablé con mi pastor, el pastor Itamar, y él me dio una palabra de una manera reveladora, de una manera espontánea. Y me dijo, ora todos los días, sin cesar, y en 6 meses verás a tu hija entrar por esa puerta, por la puerta del templo. Y así lo hice, mis hermanos. Comenzamos a orar, mi esposa y yo, todos los días de nuestra vida, pidiéndole al Señor, Señor, toca el corazón de mi hija. Y lo hicimos pacientemente y creímos en esa promesa y esperamos en esa promesa. Y efectivamente, a los 6 meses, completitos, a los 6 meses, mi hija, para la gloria de Dios, estaba entrando por esa puerta del templo para un día llegar a ser la adoradora de la iglesia. Si yo en mi impaciencia hubiese forzado los tiempos para que mi hija recibiera a Cristo, tal vez la hubiese asustado y se hubiese regresado a Egipto. A esa línea delgada entre lo antiguo y lo que Dios en ese momento le tenía preparado para ella. En cuarto lugar,
si vas en el camino correcto, en busca de las promesas de Dios, nunca vuelvas atrás. Y lo voy a repetir. Si vas en el camino correcto, en busca de las promesas de Dios, nunca vuelvas atrás. No mires atrás. Tomás, el apóstol Tomás, en él operaba un espíritu de incredulidad, de desconfianza. Recordemos que él no creyó en la resurrección de Cristo hasta no meter sus dedos en sus llagas. Jesús una vez, en una oportunidad, conversaba con sus discípulos, con los apóstoles, y en toda esta conversación Jesús le hacía una promesa, por cierto, de que prepararía un lugar para ellos en el lugar donde Él estaría junto a su Padre. Qué hermosa promesa de Jesús para quienes fueron sus discípulos, sus apóstoles, que lo habían acompañado durante 3 años. Pero Tomás, que había estado esos 3 años con Jesús, todavía no creía. Era desconfiado. Y la palabra dice en Juan 14, capítulo 5 al 6, dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Todavía Tomás a esas alturas no sabía quién era el camino. A esas alturas tenía ya casi 3 años andando con Jesús, recibiendo palabra, viendo los milagros que Jesús hacía, y todavía no sabía a dónde iba a partir Jesús. Y Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Testarudo Tomás. Entiéndelo, cabezón, que yo soy el camino, la verdad y la vida. No es a través de otros caminos y otros atajos, de otras deidades. Es a través de Cristo que nosotros vamos a llegar al Padre. Y aún así, cuando Jesús resucitó, Tomás, en ese espíritu de incredulidad y de desconfianza que siempre le acompañaba, no creyó. Si nosotros tomamos el camino para seguir a Cristo, de creer en su palabra, de aceptar el nuevo pacto, mal terminaremos si mirando atrás decidimos regresar para optar por el camino más corto, el camino que nos da mayor confort, nos da mayor comodidad. Seguir a Cristo es optar quizá por el camino más difícil, pues nos esperan los ataques del enemigo, de Satanás, que va a querer tentarnos, quebrantarnos, sacarnos del propósito de Dios. Nos vamos a encontrar con todas las tentaciones en el mundo. El enemigo no quiere bajo ninguna circunstancia que sigas por el camino de la salvación. Regresar es perder las bendiciones de Dios o que Dios ha tenido y tiene para cada uno de nosotros. El pueblo de Dios caminó durante 40 años por el desierto para conquistar la tierra prometida. Fueron 40 años difíciles, por supuesto. No era fácil caminar 40 años por el desierto, donde muchos incluso dejaron su vida. Pero Dios tenía una tierra prometida para sus hijos, para sus nietos.
Dios los sustentaba de día con una columna de nubes para protegerlos del sol, y de noche con una columna de fuego para protegerlos del frío. Los alimentaba del maná, y cuando protestaron porque querían comer carne, les mandó una manada de codornices. Dios nunca dejó de sustentar a su pueblo durante ese camino, esos 40 años por el desierto. Ellos estaban viendo otra circunstancia. Ellos no estaban viendo la gracia de Dios en sus vidas. Ellos no estaban viendo que Dios los estaba sacando de las garras del enemigo, donde estaban siendo oprimidos, donde estaban siendo esclavizados. Ellos protestaban y decían que mejor hubiese sido regresar y seguir de esclavos en Egipto que soportar las inclemencias del desierto. Ellos ponían la mirada en esa circunstancia y no en la promesa de Dios de llevarlos a la tierra en donde fluye leche y miel. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si una parte del pueblo de Dios se hubiese regresado a Egipto, a la tierra de la esclavitud, a la tierra donde habían de ser oprimidos, vejados, de donde Dios los había sacado? ¿Será que Dios los hubiese acompañado con una columna de fuego de noche y de nubes de día? ¿Será que el Señor en la desobediencia les hubiese mandado maná del cielo y cuando se cansaran de comerlos le hubiese mandado codornices? No podemos retar en rebeldía la voluntad de Dios, porque perderemos sus bendiciones. Pues Dios no te acompaña cuando complacientemente tú estás regresando para caer en manos del enemigo. Él siempre estará presto para rescatarte, por supuesto, porque Dios siempre está allí. Cuando con un corazón dispuesto le manifiestes tu voluntad de seguir por su camino. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 7 y 8, dice la palabra: que abandone el malvado su camino y el perverso su pensamiento. Que vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Si tú te desvías, si tú regresas, estás retando en rebeldía al Señor. Pero Dios siempre estará allí cuando tú decidas rectificar y abandonar esos caminos. Él siempre te va a recibir, Él siempre te va a perdonar, cuando tú de corazón estés dispuesto a decir: Señor, me rindo a tus pies, porque el único camino que yo debo seguir es el camino que tú has trazado para mi vida. Finalmente, y para terminar esta palabra, quiero decirles que Dios tiene muchas promesas para todos nosotros. Y muchas de esas promesas están esperando, no por Dios, sino por nosotros. Que nos activemos en conquistar esas promesas de todo corazón, para que siempre se derrame sobre nosotros su misericordia
y sus bendiciones. En Jeremías capítulo 29, versículos 10 al 12, dice: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Reflexionemos sobre esta palabra, mis hermanos. Las promesas de Dios están allí. Tenemos que buscarlas. Tenemos que comprenderlas, entenderlas y salir a buscarlas y conquistarlas. No podemos esperar que Dios, en nuestro confort y en nuestra comodidad, nos bendiga y cumpla las promesas. Porque este es un trabajo de dos. Este no es un trabajo solamente de uno. Este no es el trabajo de Dios. El trabajo tuyo es la parte que a ti te corresponde hacer para conquistar esas promesas. Yo quiero que en este momento cierres tus ojos allí donde estás y repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo hoy entiendo, yo hoy comprendo que tú tienes un propósito en mi vida y que tienes unas promesas para mí en mi vida. Enséñame, Señor, actívame para conquistar esas promesas. Yo sé que tú eres mi Padre, que tú eres mi Dios y que tú eres mi único camino y sustento. ¿A dónde voy a ir? No puedo regresar, no puedo mirar atrás, Señor, porque tú estás delante de mí abriendo caminos para que yo conquiste esas promesas, esos sueños que tú has puesto en mi vida y en mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para derramar tu sangre y perdonar mis pecados. Yo hoy te recibo como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador. Y hoy te prometo que dispondré lo mejor de mí, de mi corazón, para andar en tus caminos. Porque como tú bien lo dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Te pido, Señor, que me acompañes en este caminar y que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, y los invitamos al próximo domingo.